Bueno, acá yo por ejemplo tengo un diseño armado, pues les quería mostrar un pequeño detallito de algo que pasa cuando trabajamos con las máscaras de recorte en Illustrator. Por ejemplo, acá tenemos esta foto, cada uno de los elementos, esta capa están vacías, cada uno de los elementos está en la capa que corresponde. Tenemos por acá el faro, el barquito, después la sección de las montañas, y después todos los pinitos, o sea, cada cosa está en su capa ordenado. E incluso yo después le puedo asignar un nombre a cada una de las capas, como para decir, bueno, este es el fondo, acá tengo las montañas, y así con cada uno. Cuando nosotros diseñamos después un rectángulo, en caso de yo quiera encerrar toda la información, yo al momento de exportarlo, todo lo que se encuentra fuera de la foto no se va a visualizar. Pues nosotros cuando lo vamos a guardar, tenemos una opción que dice recortar al tamaño de la mesa de trabajo. Entonces sabemos que al momento de exportarlo, la imagen se va a cortar automáticamente en el tamaño que tenga nuestra área de trabajo. Pero nosotros, obviamente, mientras estemos trabajando en Illustrator, vamos a estar viendo todo lo que se encuentra fuera de la mesa de trabajo. Por una cuestión visual, si a mí me molesta esta información, y digo, no, yo quiero ver solamente lo que está en la mesa de trabajo, lo que está afuera no lo quiero ver, entonces lo que se hacía era una máscara de recorte. Entonces creamos la figura, se seleccionaba todo y desde acá hacíamos máscara de recorte. Entonces podíamos ver que todo quedaba bien, re lindo dentro de la mesa de trabajo. El problema que tienen las máscaras de recorte es lo siguiente. Fíjense en todas las capas. Las capas que yo tenía antes, re lindas, súper prolijas, bien armaditas, ahora están todas vacías, porque al haber hecho la máscara de recorte, todo el diseño quedó automáticamente dentro de un grupo llamado recortar grupo. Si yo voy con la herramienta de selección y digo, bueno, quiero seleccionar esta nube, al momento de hacer un clic, automáticamente me va a estar seleccionando toda la información completa. E incluso me marca, me dice, mira, esta es la capa en la que estás trabajando. Si yo quisiera trabajar de manera individual con cada uno de ellos, lo que tendría que hacer es doble clic para entrar en el grupo y ahí recién poder manipular cada uno de los objetos que se encuentran dentro, ¿sí? O sea, yo sí o sí tengo que acceder a la sección de recortar grupo. En cambio, si por ejemplo estamos trabajando en una versión un poco más actualizada, hicieron un pequeño ajuste en las opciones. O sea, si por ejemplo yo no quiero ver lo que está alrededor, desde el menú ver hay una opción llamada vista de recorte, donde automáticamente toda la información que sale de la mesa de trabajo queda oculta, ¿sí? Pero es como que no se visualiza, pero yo igualmente puedo trabajar con todos los elementos de manera individual, ¿sí? Como si estuvieran todo en su propia capa. Hay un detalle que me había olvidado de comentarles, que lo van a encontrar en algunos diseños cuando ustedes bajan por ejemplo, de la página de FreePic. Si bajan ya algún diseño armado, se van a encontrar que en algunas versiones está todo en conjunto dentro de una máscara de recorte. Entonces se crea el grupo y sí o sí tienen que ingresar para poder hacer la edición de todos los elementos. Pero en las versiones más nuevas está esta opción para poder ocultar el resto. Fíjense que es algo que está activado. Si yo vuelvo otra vez al menú ver y lo desactivo, puedo visualizar nuevamente todas las opciones que se encuentran afuera. Era un detallito que me había quedado ahí en el tintero de Illustrator. Bien, acá. Como este mes vamos a estar haciendo algunos repasitos, seguramente estaremos, bueno, vamos a ver un poquito de Photoshop, como para hacer algún repaso de las herramientas que ya estuvimos viendo. Bien, acá. Bueno, voy a hacer una selección con el lazo magnético. Recordemos que
En el caso de Photoshop, cuando hacíamos las selecciones, automáticamente iba a aparecer una X cantidad de puntitos alrededor de la foto. Que esto lo podíamos modificar teniendo en cuenta lo que es el valor de la lineatura. Si nosotros, por ejemplo, lo bajo a un valor chiquito de 10, ahí tenemos un punto, se va pegando, ¿sí? Pero la cantidad de nodos que se van creando es realmente muy poquita. Y el valor de la lineatura, cuanto más alto sea, por ejemplo, está en un valor de 100, entonces más cantidad de nodos va a haber. Igualmente, siempre en las zonas donde hay un alto contraste entre lo que queremos seleccionar y el fondo, los nodos obviamente van a respetar el área que queremos marcar. Por el contrario, las secciones, como por ejemplo en este caso, donde tenemos partes claras, puede ser que en esta parte siempre, bueno, obviamente un poquito de conflicto vamos a tener en las selecciones. Que eso, Entonces es mejor que haya contraste, ¿no? exacto. Si uno puede, en este Más bien caso, los colores, claro, porque si no también lo claro con oscuro. Ahí ya se va a complicar entre el pelo y la luz de atrás. exactamente. O por ejemplo, en esta parte, que el fondo es más oscuro, el brazo está prácticamente casi perfecto. Ya cuando empieza un poquito más o menos a aclararse en lo que es la parte de la ropa, ahí ya, chao. Por ejemplo, acá ya me comió una parte. Entonces, por más que le aumentemos lo que es el valor de la lineatura, siempre, sí o sí, alguna partecita es como que se va a perder. Lo que tiene bueno, este es el CS6, lo que tiene bueno las versiones más nuevas es que automáticamente tenemos herramientas que hacen selecciones mucho más inteligentes. Si yo, por ejemplo, me voy a la versión 2021 de Photoshop y elijo la opción seleccionar sujeto, Photoshop automáticamente me va a hacer una selección de la persona. Y la selección va a ser mucho más Ah, precisa. con razón, todos los famosos están hechos unos dioses. Ponen en cualquier lado. Y entonces acá después uno tiene que ir añadiendo las selecciones, ya sea utilizando las herramientas del lazo. En la parte superior recuerden que tenemos las opciones para hacer una nueva selección, añadir, restar y la última que es intersección. Igualmente, si yo estoy trabajando con la opción de nueva selección, tenemos los atajos de teclado. Mantenemos presionado Shift para añadir selección o la tecla Alt para restar selección. Entonces no tenemos que ir a cada rato, marcar, restar selección, marcar, añadir selección. O sea, yo directamente, solamente con una herramienta, puedo ir haciendo todo. Bien, supongamos que yo quisiera hacer algunas... Esto voy a corregir un poquito más. Ahí estaría más o menos. Bien, entonces, si yo esto le hago una máscara de recorte, voy a hacer una capa nueva, con control y suprimir, relleno el fondo utilizando lo que es el color de fondo. Si colocamos Alt y la tecla suprimir, automáticamente me lo va a rellenar, teniendo como referencia el color frontal. Si al color frontal le pongo rojo, pongo Alt suprimir, me lo va a rellenar automáticamente de rojo. Acá, por ejemplo, obviamente me comí una parte de la ropa, y lo que hacíamos era, activábamos la máscara, y después con el pincel trabajábamos, voy a achicarlo un poquitito, y la dureza la voy a aumentar. En el caso de la máscara, teníamos el negro, para lo que es eliminar información, y el color blanco para recuperarla. Que nosotros trabajamos con dos herramientas, el pincel para, acá está al revés. Sí, acá en el pincel me quedó al revés. Porque en el pincel, cuando se activa, siempre está así. El pincel, por defecto, va a estar en blanco y negro, donde tenemos blanco para recuperar la información, y con el borrador,
Ahí trabajamos con el color de fondo, que es el color negro, y me permite borrar los datos. Y eliminamos lo que se había recuperado. Si trabajo solamente con el pincel puedo recuperar la información, y si aprieto la X se hace un cambio entre lo que es el color de fondo y el color frontal. Con Alt y el botón secundario vamos cambiando lo que es el tamaño del pincel. Bien. El problema que tendría yo, si por ejemplo voy pintando y digo, bueno, quiero recuperar una parte de la foto que se borró, entonces yo tendría que ir pintando, y si de repente me pasé, tengo que cambiar y borrar toda esa parte que estaría de más. Lo mismo acá, si de repente yo digo, bueno, quiero eliminar alguna parte, acá quiero recuperar, entonces lo pinto y después tengo que ir emprolijando todo nuevamente. Lo que se puede hacer, en algunos casos, para hacer una selección un poco más prolija, voy a añadir a esta máscara estas secciones que están acá. Una selección sencilla. Y acá activamos la máscara. Bien, listo, acá. Entonces, con el pincel yo estaría pintando y más o menos digo, bueno, calculo que más o menos acá llega el vestido. Ya cuando llega la parte verde, digo, bueno, ya tengo que dejar de pintar. En vez de estar más o menos adivinando cuánto es lo que tengo que estar recuperando, lo que se hace en la máscara es trabajar con lo que es la opción de la transparencia. Pero si yo modifico lo que es la transparencia de mi capa, estoy modificando la transparencia de toda la imagen en general. Y yo lo que quiero es más o menos ocultar momentáneamente esta selección que se hizo con la máscara. Entonces, desde el menú ventana, en el panel de las propiedades, hay una opción llamada densidad, la cual si modificamos este valor, podemos empezar a visualizar un poquito la selección que teníamos. Si yo lo llevo a 0, me muestra totalmente todo, toda la foto entera. Entonces la densidad la puedo aumentar un poquito, más o menos como para diferenciar y decir, bueno, a ver, acá está el fondo, esto que está en color rojo, que es el color de la capa, es lo que no está seleccionado. Entonces es mucho más sencillo para identificarlo y recuperar más fácilmente los datos. Entonces yo no tengo que recuperar la información y después, si me pasé, borrar y así sucesivamente. Directamente lo voy haciendo de una sola vez, sin tener que estar yendo y viniendo. Si el color de la capa de fondo no me convence, se puede hacer doble clic en la capa y desde superposición de colores se puede cambiar por otro color diferente. Siempre hay que usar un color que sea mejor para poder visualizarlo. Vuelvo otra vez acá y lo vamos cambiando. Una vez que consideramos, decimos, bueno, ya está, listo, ya quedó todo bien, quedó todo prolijo. Volvemos nuevamente al panel de propiedades y lo que es la densidad de la máscara la volvemos a colocar al 100%. Entonces ahí ya tenemos la imagen lista para exportarla. Esto está bueno siempre y cuando estemos trabajando con lo que son las opciones de máscaras dentro de Photoshop. Bien, ahora acá voy a hacer una capa nueva. Acá tengo seleccionado lo que es la herramienta del tampón de clonar.
tampón de clonar lo que nos permitía era copiar una partecita de la información que se encontraba en una sección de la imagen, copiaba esa sección y yo podía trasladarla, o sea, pegarla en otro lado. Si yo, por ejemplo, agarraba este pastito que estaba acá, al momento de hacerle un clic, acá lo visualizamos y yo podía colocarlo, es como si hiciera una copia de esa sección. Lo mismo si seleccionamos cualquier otra parte. En una capa nueva, donde dice muestra, que dice todas las capas, significa que yo puedo agarrar esta parte y puedo copiarlo en esta sección. Y como está en una capa totalmente distinta, puedo cambiarlo de ubicación a otra parte que yo quiera. Chochis. Más allá de eso, nosotros también tenemos otras opciones dentro de lo que es el tampón de clonar. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer este auto, una copia, por ejemplo voy a darlo desde acá, entonces mantengo presionado y tengo exactamente la copia. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer de este auto una copia un poco más pequeña? Yo tendría que seleccionarlo, duplicar la capa, ir a la opción de transformación libre e ir cambiándole lo que sería el tamaño para tener distintas opciones, distintos vehículos. Dentro del panel de ventana, en la lista, hay una opción llamada origen de clonación, donde desde acá, voy a hacer un poquito más grande, cuando hacemos un clic y capturamos, acá me muestra la miniatura. Y acá dice mostrar superposición. Entonces de esta manera me oculta las secciones que yo estuve copiando. Después hay algo que está activado también, que se llama recortada, donde lo que está haciendo es traerme más o menos la foto. Y si yo voy pintando, por ejemplo, por encima de la foto, ahí lo tengo. Entonces fíjense que ahí me hizo el duplicado. Voy a poner recortada y ahí se oculta. Voy a dejarlo un minuto activado. Si yo, por ejemplo, hago un clic acá, me toma la información desde ahí, y si hago clic acá, me toma la información desde este punto. Acá hay unas opciones que me van a permitir cambiar lo que es el ancho y el alto de las secciones que nosotros copiamos. Así como también se puede estar modificando el ángulo. Si yo, por ejemplo, hago un cambio acá, voy a poner, por ejemplo, 15, en el momento que nosotros hagamos, voy a recortarlo, así lo podemos visualizar, cuando nosotros hagamos la copia, va a estar ya automáticamente girado. Ahora este botoncito vuelve a cero. Y después con los botones que se encuentran en la parte superior, nosotros podemos modificar lo que sería el tamaño de lo que vamos a estar clonando. Entonces de esta manera yo estoy seleccionando una parte del diseño y al momento de colocarlo, ahí ya lo tengo directamente pequeñito. Le voy a poner el 50, hago un clic. Ya lo tengo clonado al 50%, un poco más pequeño. Esos son algunos detallitos de la herramienta de tampón de clonar que depende de lo que uno tenga que hacer. Está bueno, da un lindo efecto. Esto lo voy a cerrar. Y acá, lo voy a cerrar también. Listo. Bien. ¿Alguna duda con lo que estamos viendo de Photoshop? ¿Refrescando memorias? Está bien. Cuando tenemos que hacer algunas ediciones,
Como por ejemplo, si tengo que restaurar esta foto, siempre lo más probable es que estemos trabajando cerca de la pantalla. Acá tenemos la opción del navegador. Entonces voy a hacer siempre una capita nueva. Y acá, por ejemplo, acá me va mostrando más o menos cómo queda. Si yo quisiera verlo un poco más cerca, yo me estoy acercando, pero la imagen del navegador queda en este tamaño. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente. Esto lo voy a mover acá. Desde el menú Ventana, en la sección de Organizar, tenemos la opción de Nueva Ventana para la foto original, que lo que hace únicamente es como una copia de la ventana que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener, vamos a dividirlo, vamos a segmentar en 2 hojas. Entonces acá, por ejemplo, puedo tener la imagen en este tamaño y acá puedo acercarme mucho más para ver los detalles. Entonces, por ejemplo, acá voy haciendo las modificaciones y todas las correcciones que yo esté realizando acá, ya sea con el tampón de clonar o directamente con el corrector puntual. Acá pincel corrector. Automáticamente se va a ver reflejado dentro de esta ventana, porque es solamente una copia. Y lo podemos ir viendo. Entonces yo puedo trabajar desde una ventana un poquito más cerca para poder ver bien los detalles y desde la otra ventana voy visualizando cómo va quedando el resultado, sin necesidad de tener que alejarme o acercarme. Bueno, acá están quedando manchas, pero no importa. Entonces acá una vez que ya lo tengo, después directamente se cierra la otra ventana y se guarda el proyecto. Vamos a cerrarlo. Tuki. No. Bien, acá. Si por ejemplo yo tengo que desplazarme dentro de la foto, hasta que yo no esté lo suficientemente cerca de la imagen, nosotros no podemos desplazarnos en algunas secciones, o sea, por los límites de la imagen. Entonces, desde el menú Edición, hay una opción en las preferencias que se van a encontrar dentro del menú Herramientas. Esta opción se encuentra en las versiones de Photoshop CC, o sea que la versión CS6 no está. Y hay una opción donde dice el panel de opciones que está desactivada, que se llama Permitir desplazamiento. Entonces, una vez que nosotros tenemos activada la opción de permitir desplazamiento, tranquilamente no necesitamos estar demasiado cerca de la foto. Nosotros tranquilamente podemos desplazarnos para poder trabajar en alguna sección de la foto. Por defecto esta opción está desactivada, pero igualmente uno de las preferencias lo puede ir activando sin ningún problema. Y acá está la opción que les había dicho antes. No sé si la tengo aquí la foto. Ya que tengo abierto la última versión. Que era desde el menú Selección. No, acá. Voy a activar una herramienta de selección. Lazo magnético, lazo poligonal. Seleccionar y aplicar máscaras. Y acá tenemos la opción de seleccionar sujeto. Que esta opción también
Voy a sacar el candado. Al sacar el candado también lo tenemos dentro del panel de propiedades. Selecciono el sujeto. Y hace una selección mucho más prolija que la que yo había hecho en la versión CS6 con el lazo magnético. Igualmente tiene algún que otro detalle, pero eso después se va modificando. Si yo, por ejemplo, voy al menú edición, preferencias, vemos que desde la lista no tengo la opción de herramientas. Por eso yo les decía que la opción del activar desplazamiento se encontraba únicamente en las versiones más nuevas. Así que si tienen una versión viejita de Photoshop, yo les recomiendo siempre que se actualicen para estar al día con todas las opciones. Vamos a seleccionar una foto cualquiera. Esta. Bien, acá. Si yo, por ejemplo, estoy pintando o estoy haciendo alguna cosita y necesito capturar los colores, nosotros tenemos la herramienta de lo que es el cuentagotas, donde nosotros hacemos un clic y automáticamente el color capturado aparece como color frontal. En la capa nueva, así. Lo mismo si yo hago clic en cualquier otra herramienta, si mantengo en cualquier otra parte de la foto. Si yo mantengo presionado, vemos como el color frontal va cambiando según la posición donde me encuentre. Y puedo tomar información de color, incluso también fuera de lo que es el área de dibujo. Yo, por ejemplo, mantengo presionado, en este caso el área es toda gris, pero fíjense que va cambiando según voy pasando por el resto de las herramientas. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, tengo una foto, ya sea una foto que tengo en mis documentos. Voy a restaurar la ventana. Entonces acá mantengo presionado y sin soltar, yo puedo venir con el cuentagotas y automáticamente tomar la información de otra foto. O sea, no necesitaría abrir el documento, como que yo quiero el color este que está acá. Entonces muchas veces lo que se hacía era, se abría el archivo, se capturaba con un clic el color y después se volvía a pintar. Después se regresaba, tomabas este color, agarraba el amarillito, volvías y lo trabajabas. Entonces en este caso no hace falta que yo esté migrando entre una ventana y la otra. Directamente restauro la ventana de Photoshop y con el cuentagotas hago la captura del tono de color que necesite. Si lo trabajo con ese, trabajo con ese. Lo único, bueno, se corre un poquito la pantalla. Pero de esa manera vamos capturando los distintos tonos de color. Supongamos que yo acá tengo un documento ya armado para, vamos a crear 2000 por, vamos a poner 790, vamos a ponerle 1000 más o menos. Ok, bien. Supongamos que yo ya tengo armada más o menos una plantilla donde estoy armando un diseño para una página web. Y se van armando todas las secciones. Bien, entonces por ejemplo acá
Voy a separarlo, decir, bueno, en esta sección de la página tengo lo que es el menú. Acá en esta otra sección tengo lo que sería el logo. Más o menos lo voy armando. Después acá tenemos lo que es el título y el resto de las fotos. Bien, acá. Entonces, supongamos que tenemos ya armado lo que es el diseño, lo separé, todo. Y quiero guardar este archivo, pero me gustaría usarlo como una plantilla. O sea que si yo el día de mañana armo otros diseños que son más o menos similares para una empresa de viajes y me gusta esta plantilla y quiero volver a reutilizarla, entonces usaría este documento. Cuando nosotros guardamos los archivos de Photoshop, vamos a ponerle plantilla web, esto lo voy a cerrar. Acá tenemos el documento de Photoshop. Si yo lo vuelvo a abrir, me aparece toda la información tal cual lo dejé como antes. Si en el nuevo diseño yo digo, el menú lo quiero colocar por X motivo, lo quiero colocar un poquito más abajo, y este logo quiero que tenga un poquito más de espacio. Por ejemplo, el logo va a tener un poquito más de espacio acá y más espacio acá. Entonces, si yo guardo este documento, le voy a estar pasando por encima al archivo original que yo había armado previamente. Porque acá hice unas modificaciones para este sitio nuevo que voy a armar. Pero la plantilla original me gustaba como estaba antes. Entonces, en este caso, al momento de guardarlo, voy a estar reemplazando este archivo. Yo lo que tendré que hacer es archivo, guardar como, y acordarme de cambiarle otro nombre. El tema es el siguiente, no siempre nosotros nos acordamos de cambiarle por otro nombre. Lo que nosotros atinamos a hacer es archivo, guardar, o directamente control S para el atajo de teclado. Y ahí ya le pasamos por arriba el documento. Entonces, lo que se hace para poder convertirlo en una plantilla, al archivo de Photoshop que se encuentra acá, donde está el nombre, o sea, la extensión, se le agrega una letrita al final de todo, como para indicar que es una plantilla. O sea, se le agrega una T de template. Entonces, al momento que abren la plantilla, para quienes tienen versión más actualizada, acá en la parte superior no nos aparece el nombre del archivo Photoshop. Si yo, por ejemplo, abro este que está acá, que es plantilla web, acá me abre directamente el documento en el formato de Photoshop. En cambio, como en este caso abrí la plantilla, no le asigna un nombre. Yo al momento de abrirlo, después cualquier cambio que haga, al momento de guardarlo, me va a pedir guardarlo como un archivo totalmente nuevo. Esa sería la diferencia entre cambiarle la extensión y decirle, bueno, en vez de dejarlo en PSD, o sea, en el formato nativo de Photoshop, al agregarle la T, lo toma como una plantilla y sabe que tiene que abrir como una copia del documento. Entonces, de esa manera, nunca le van a pasar por arriba al archivo original. Dentro de Photoshop tenemos las herramientas de formas, rectángulo, círculo, elipse, polígono y líneas. Y también tenemos la opción de formas personalizadas, donde acá tenemos una lista de formas que ya vienen predefinidas dentro de Photoshop. Si bien acá están las formas, obviamente las formas son diseños vectoriales, ya que nosotros podemos cambiarle el tamaño, o sea, no está basado en píxeles, entonces podemos
agrandarlos y achicarlos y sabemos que no se va a pixelar nunca. Como son elementos de forma, obviamente van a tener un color de relleno, que puede ser relleno sólido, o relleno degradado, también relleno de trama. Pero siempre va a tener un color de relleno, o se puede utilizar la herramienta de máscara de recorte para colocar información dentro. Si bien tenemos una lista de formas, acá está. Entonces acá tenemos distintos diseños. Nosotros igualmente podemos armar un diseño, ya sea si lo queremos dibujar lo podemos armar directamente acá en Photoshop, o podemos armar el diseño en Illustrator y después traerlo a Photoshop. Y después acá en Photoshop podemos colocarlo dentro de las formas. Entonces, por ejemplo, acá voy a agarrar una forma cualquiera. Las que tenemos acá, ya armaditas. Vamos a agarrar este. Vamos a llevarlo. Vamos a poner el Batman. Vamos a traerlo acá. Bien. Bueno, entonces ahora, una vez que ya tengo mi logo, me resultó más fácil dibujarlo en Illustrator que tener que usar la pluma acá en Photoshop. Entonces acá lo que hago es selecciono lo que sería el contorno, o sea, el relleno de mi logo. Y desde acá hay una opción que me permite hacer trazado de trabajo. Por defecto, lo que es la tolerancia, automáticamente Photoshop le va a estar colocando un 2,5. Esto que está acá sería la cantidad de nodos que le vamos a estar colocando. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, un valor demasiado alto, lo que va a hacer es crear pocos nodos en este caso. En cambio, si nosotros le ponemos un valor chiquitito, va a crear muchos puntos. Todo por defecto, Photoshop le da una tolerancia de 2,5, que sería una tolerancia intermedia. El valor máximo es 10 y el valor mínimo es de 0,5. Entonces, por ejemplo, acá directamente lo hicimos. Lo que se hizo fue un trazado. Si yo voy a la sección de trazado, esto lo voy a ocultar, acá podemos ver que se creó la silueta. Entonces yo puedo ir un poquito con selección directa y hacer alguna que otra modificación. En caso que no haya quedado bien, yo lo puedo editar o puedo eliminar algún nodo. Bien, una vez que más o menos ya lo tengo, después tengo que tener seleccionada alguna herramienta de dibujo
En este caso, seleccionaríamos la opción para poder trabajar con pluma. Y desde acá, lo que podemos hacer es ya automáticamente trabajarlo como si fuese un trazo común y corriente. Desde acá ya lo tenemos. Vamos con selección de trazo. Y acá ya tengo armado el trazo. La diferencia que hay con la versión vieja y las versiones más nuevas es que nosotros, por ejemplo, este trazo lo podemos almacenar dentro del panel de formas, que en la versión más viejita de Photoshop, el panel de formas no lo tenemos. Así que voy a ir al menú edición y directamente voy a poner definir forma personalizada. Y ya lo tengo como una forma. Vamos a formas. Y acá ya lo tengo. Y le puedo cambiar las opciones de relleno. Acá no. Logo de Batman, Tuki. Varita mágica. Panel de trazado. Esto no lo voy a modificar, lo voy a dejar así tal cual como está directamente. Y acá desde el menú Ventana tenemos el panel de formas. La ventaja que corremos acá es que nosotros podemos tener una carpeta con nuestras formas que hayamos creado. Entonces, en el caso de la versión más vieja de Photoshop, vamos a tener la forma, pero va a estar mezclada entre todas las formas o entre todo el grupo que se encuentra ahí dentro. En cambio, nosotros acá podemos tener una carpeta nueva llamada Mis Formas. Entonces sabemos que todas las formitas que vamos creando las vamos a tener acá dentro. Entonces acá una vez que ya lo tenemos, acá le decimos que creamos una forma y automáticamente nos creó una capa de forma. Desde acá, desde este panel, ahí vemos que se creó el panel de formas. Igualmente, si yo voy a formas, lo único que hice solamente fue crear una capa de formas. O sea, este todavía no está almacenado. Ya, si yo quiero decir, bueno, esta formita la quiero guardar dentro de mi panel de formas para usarlo en otro documento, entonces ahí sí, tengo que ir al menú edición para poder definirlo como una forma. Definir forma personalizada, no lo tenía activado. Y ahí ya queda mi Batman dentro de la carpeta de formas.